Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los acuerdos de Barbados está cuestionado. Y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones, es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. Pareciera entonces que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un pacto de convivencia pacífica para Venezuela. En esta oportunidad tenemos como invitado a Antonio Ecarri, abogado egresado en 1999 de la Universidad de Carabobo, con una especialización en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Católica Andrés Bello en 2001. Entre 2003 y 2005 se desempeñó como síndico procurador de la alcaldía de Chacao. Fue electo concejal en las municipales de 2005 y ejerció la presidencia del Consejo Municipal de Chacao. En las parlamentarias de 2010 fue postulado por la MUD a la Asamblea Nacional y en las primarias de 2012 compitió como precandidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Desde 2006 preside la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, que tiene como misión difundir el pensamiento y la obra de este destacado intelectual y político venezolano. De allí nace la Casa del Lápiz, una plataforma de encuentro de organizaciones independientes de la sociedad civil que tiene como misión la educación y formación para el trabajo y ya cuenta con más de 20.000 egresados en emprendimientos y oficios en todo el país. Antonio Ecarri ha dedicado buena parte de sus luchas y de su acción política a apoyar las reivindicaciones de los maestros y a mejorar la calidad de la educación en Venezuela. En las megaelecciones de 2021 compitió nuevamente por la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, postulado por los partidos Alianza del Lápiz y Fuerza Vecinal. Llegó segundo después de la actual alcaldesa Carmen Meléndez, siendo el candidato opositor que más votos recibió. Actualmente es candidato presidencial del partido Alianza Lápiz. Y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional? El principio rector para un gran acuerdo de gobernabilidad en Venezuela pasa por primero es el reconocimiento de que los dos actores tienen que subsistir, tienen que convivir y tiene que haber el espacio plural para que todos puedan accionar políticamente, incluso con la alternabilidad de vida. El respeto, la construcción tanto de respeto como de confianza, eliminar para siempre el tema de esos fantasmas que hacen como comparar con otros hechos de la historia de Venezuela, donde unos imaginan al otro saliendo en un avión y más nunca regresan o que simplemente están fuera del país. No, es que todos podamos convivir en un mismo escenario con objetivos comunes, y ese objetivo común es la superación de la pobreza y el papel que va a desempeñar Venezuela
ante la geopolítica mundial. Yo creo que ahí son cosas claves que debemos trabajar juntos. Comenzar a construir esos elementos comunes, sociales, que van a unir en un sistema político equilibrado. ¿Cuál sería el marco del Pacto de Convivencia Pacífica y sus componentes? ¿A qué deberían comprometerse las partes en conflicto? ¿Qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente? ¿Y qué amenazas deben dejar de hacerse? Es fundamental lo que se han denominado los pactos de Estado. Yo creo que los pactos de Estado son los instrumentos donde las partes se van comprometiendo desde pequeñas victorias y temas en conjunto y en común, y dejar las diferencias para más tarde. Es decir, no es echar la basura bajo la alfombra, no, al contrario, es ir construyendo esos elementos comunes donde hay y se desarrolla la convivencia. Y por supuesto, cumplir la palabra. Yo creo que esos son elementos que son claves. Uno, por supuesto, tiene que ver con, de nuevo, el respeto a la soberanía nacional, el respeto a la identidad nacional, el hecho de que puedan haber actores internacionales que puedan ser facilitadores, pero no actores internacionales que son protagonistas y que son los de la toma de decisión. Es decir, que el Pacto de Convivencia Pacífico debe tener una fuerte carga de autonomía en los actores políticos que están firmando, que puedan tener sus simpatías por tendencias o relaciones con ciertas tendencias internacionales, no lo dudo. Sin embargo, se requiere de una cuota muy importante de autonomía y de venezolanidad para lograr este acuerdo conjunto, para evitar, por una parte, las pases de factura, las venganzas, y traer a Venezuela conflictos que no tienen nada que ver con los que ya tenemos nosotros acá. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos por las medidas y quiénes no? Yo creo que hay un tema que es clave en todo esto. Una cosa es la venganza, otra la justicia y otro el perdón. Venezuela necesita mucho perdón para lograr la convivencia. Y el tema de la justicia es un tema que tiene que ir de la mano de la reconstrucción de las instituciones, porque no se trata de tribunales de la verdad o tribunales inquisidores que vayan a estar por encima de cualquier escenario político. Yo creo que para que haya una auténtica justicia tiene que recomponerse el Poder Judicial, y eso parte desde las propias facultades de derecho y de las propias instituciones también del poder ciudadano. Entonces es un proceso mucho más largo, un proceso muy complejo, y al que tendríamos que recuperar las instituciones que puedan hacer ese trabajo luego de justicia. Sin embargo, es evidente que hay perdones importantes que hay que lograr para poder superar las diferencias de fondo y poder superar el conflicto. Yo creo que eso que se logró en la España de los años 70, de finales de los años 70, luego de la muerte de Francisco Franco, y luego de 36 años de dictadura y de 4 años de una guerra civil muy sangrienta, donde evidentemente habían crímenes de lesa humanidad porque habían pasado por guerras civiles de ambos bandos. Pero creo que el pasar la página de la historia con el cuidado debido tiene que ser una parte muy importante del acuerdo en que se llegue. Porque si lo que vamos a estar esperando es que simplemente uno se descuide frente al otro para perseguir y para vengarse, entonces evidentemente él no va a haber ningún tipo de acuerdo, y no va a servir el acuerdo a largo plazo, que es lo más importante. ¿Cómo se designaría en ese pacto el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional? Con relación al alto mando militar y el Ministerio de la Defensa, nosotros yo creo que tenemos que lograr la independencia de la Fuerza Armada Nacional y sacar a la Fuerza Armada Nacional del conflicto. Hasta ahora ha existido una relación esquizofrénica donde la oposición un día le pide al gobierno, a los militares, que les den un golpe de Estado, y al otro día son narcoguerrilleros y narcotraficantes, etc. Es decir, yo creo que entre una de las variables y objetivos clave de este pacto político es lograr y sacar a la Fuerza Armada del debate político. Es decir, ese alto mando militar pues debe continuar, el ministro de la Defensa va a tener que ser ratificado para el corto plazo y luego en una evaluación clara de credenciales, respetando los propios valores y los propios expedientes tanto académicos como de carrera militar, pues se respeten para el nombramiento y la asignación de cargos y que eso vuelva también al control parlamentario. Eso no quiere decir que vamos a tener a generales y a coroneles haciendo lobbies en el Congreso, pero sí tiene que haber organismos, yo creo que de participación tanto del poder ciudadano como del poder legislativo, realmente autónomos, con nuevas mayorías, que logremos independizar a la Fuerza Armada. Segundo, tener una política muy clara de respeto a la meritocracia militar y a la carrera militar. Y con relación al director de la Policía Nacional, son funciones y son cargos que deben estar a la orden del Ministerio del Interior, del presidente que asuma funciones, pero debe ser un director también que venga de la propia carrera policial. Creo que respetar la carrera militar y además respetar la Policía Nacional, despartidizándola, es muy importante en todo este proceso. ¿Es viable y conveniente la conformación de un gobierno de coalición entre el gobierno y la oposición que contribuya a la gobernabilidad postelectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno de coalición? Yo considero que es absolutamente indispensable. Indispensable porque el primer gobierno que va a ser electo de acuerdo al cronograma electoral pues va a contar con una Asamblea Nacional. Si el presidente es electo y es de oposición, va a requiere de gobernabilidad con todo este esquema que actualmente tiene. Es decir, sí se necesita, porque en un gobierno de coalición de actores que puedan convivir, que no es que sea un gobierno, que sea una colcha de retazos, sino que sea un gobierno donde muchos puedan convivir para lograr esos altos objetivos nacionales que estén contenidos en el Pacto de Gobernabilidad Nacional. Eso es muy importante. Para mí sí son importantes esto, y estos criterios son criterios más profesionales que partidistas, y eso también llevaría un tema de mérito político y de mérito profesional a figuras tanto independientes como de partidos políticos distintos, pero que puedan construir políticas públicas en común. Yo creo eso, lo creo muy útil y muy importante para la construcción de confianza, y que haya, a partir de ese gobierno, la construcción de un ambiente de Estado, de un ambiente de temas de nación, donde hay consenso absoluto, y que independientemente de quién gobierne, sea un factor o cualquiera de los factores de la pluralidad nacional que vaya a gobernar el país, pues se sientan representados y que todos trabajen en sentido de Estado. Es decir, necesitamos también partidos de Estado, es decir, los partidos políticos deben ser partidos políticos que defiendan al Estado, a la Constitución, y eso es demasiado importante dentro de todo ese proceso postelectoral. ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional e incluso los casos que se siguen en la justicia venezolana contra dirigentes de la oposición? Bueno, primero, yo creo que tienen que ser eliminadas todo este tema de las recompensas en Estados Unidos, tienen que ser eliminadas las sanciones
a nivel de la OFAC, tiene que ser detenida en todas estas investigaciones, en algunos casos guardar excepciones, pero creo en el perdón y en una amnistía general para poder construir unidad y gobernabilidad nacional, porque si no todo el mundo va a estar pendiente de ello, si no no va a haber la posibilidad de construir un gobierno de equilibrio, va a ser muy, muy diferente. No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de convivencia y de perdón para poder construir un nuevo modelo político que haga de Venezuela un país viable. Eso se hace con madurez, con seriedad y con responsabilidad. Casos como los que se vieron en la Argentina, en Chile, en la transición española, son claves para ver cómo se reconstruye un sistema democrático después de un altísimo grado de conflictividad. Y por supuesto, una amnistía general para todos los que son dirigentes de la oposición luego de haber suscrito los pactos y quienes se adhieran, por supuesto, al pacto de gobernabilidad en respeto y acatamiento total a la Constitución. ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República? Creo que todo esto pasa por una palabra clave, un principio clave, que es el mérito. Rescatar el mérito y no el partidismo en la escogencia del Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General, Fiscalía General y Defensoría del Pueblo. Yo creo que en estos casos tienen que ser personas de la más amplia respetabilidad, pero que tengan el grado de académico, de carrera, de expediente abierto, que el país entero sienta que hay transparencia en la designación de estas personalidades. Ahora bien, con relación al Consejo Nacional Electoral, creo que tiene que tener más bien la mayor carga de representatividad partidista posible. Es decir, pueden haber actores de la sociedad civil, deben haber, pero deben existir también representantes oficiales de los partidos, claramente, abiertamente, frente a la conducción del ente rector. Es decir, donde todos los partidos están vigilando, unos haciéndose contrapesos al otro, en la medida en que vengan los procesos electorales. ¿Quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse? Creo que tienen que ser los actores políticos con mayor carga de legitimidad. Y eso también pasa por un momento clave, que es también la elección del nuevo Parlamento. Creo que tienen que haber unos preacuerdos. Esos preacuerdos tienen que ver cómo se escoge el nuevo Parlamento. La violación a la representación de las minorías y la falta de representatividad del Parlamento, donde simplemente con tener el 52% de los votos te llevas el 80% de los curules, es un desastre y ha sido un caos para la democracia. Es decir, cada vez que el gobierno ha hecho uso de ese método o la oposición ha sido la beneficiaria, termina en desastre. Es decir, no sirve tener un parlamento gobernado por una inmensa mayoría que no existe, que no es transparente, por una mayoría que realmente no representa al país. La Asamblea Nacional es clave en este proceso, el Parlamento es clave en este proceso de pacto político nacional, de pacto de Estado. ¿Por qué? Porque allí se van a ver reflejados, en una elección parlamentaria, se van a ver reflejados cada una de las fuerzas políticas que están haciendo vida en el país hoy. Porque tienen que participar la mayor cantidad de factores, sin ningún tipo de exclusión. Sí, siempre y cuando quieran convivir, porque los que no acepten la convivencia o los que no quieran formar parte de este pacto, pues evidentemente pues, tratar de crear la mayor unanimidad pues va a ser bien complejo, pero los firmantes tienen que ser los que se comprometen realmente y los que crean en la convivencia y en la de pasar páginas de conflicto. Y la manera de constitucionalizarlo para mí es llevarlo incluso a un referéndum consultivo nacional.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos y la comunidad internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos? Para mí el papel juegan un rol clave, pero no protagónico. La comunidad internacional tienen que ser facilitadores, pero jamás pueden ser ni protagonistas, ni pueden ser los que dirijan el pacto. Son dos conceptos totalmente diferentes, y aquí quiero ser muy claro y muy tajante. Para construir un verdadero pacto de gobernabilidad, un pacto de Estado, se requiere mucha soberanía, mucho respeto a la soberanía venezolana y poner los intereses extranjeros fuera de este juego. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica para Venezuela? Bueno, yo creo que aquí las iglesias pueden jugar un papel muy importante. También expresidentes que puedan contar con el respaldo de todos los grupos, expresidentes tanto europeos como de América Latina, algunos gobiernos, por supuesto, pero siempre buscando el consenso, porque no es que es unos grupos de un lado y grupos del otro, no, sino personas que puedan tener y contar con la confianza de todos los sectores. Eso es clave en todo ese proceso. También creo que la presencia de Naciones Unidas, de la OEA, de muchos otros actores internacionales que pudieran lograrse siempre y cuando mantengan la independencia y el respeto en los acuerdos. Hasta aquí nuestra interesante conversación con Antonio Eckarri, candidato presidencial del partido Alianza Lápiz, a quien agradecemos su valiosa contribución sobre lo que deberían ser los principios rectores, el alcance, la cobertura y componentes en un pacto de convivencia pacífica para Venezuela. En los comentarios te pediríamos nos hicieras saber a cuáles líderes políticos, económicos, sociales, militares o de la iglesia te gustaría escuchar para conocer su visión y parecer sobre cómo se puede lograr un acuerdo de convivencia pacífica en el país. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas conversaciones que iremos publicando. Hasta entonces.